En esta contienda por la gobernación de la Florida, el Partido Demócrata asegura a los especialistas la tiene puesta en Amigos, buenas tardes. Mi nombre es Carlos Calvos, aquí en Tu Fiesta Radio, en la 93.3 HD2. Buenas tardes a todos por la sintonía, igual que los que se puedan conectar por el canal de Tu Fiesta Radio. Muchas gracias, de veras que sí,
a todos ustedes. Muchas gracias a Tu Fiesta Radio. Hoy vamos a tocar algunos temas que tenemos. Si quieren conversar con nosotros, puede llamar al 833-752-1925. Vamos a tocar unos puntos que nosotros tenemos aquí, unos 3 tópicos. Va a ser el primer tópico que tengo, es la Argentina acaba de ser condenada, igual que Cuba, a pagar una deuda mucho más grande que la de Cuba por el mismo tribunal que juzgó a la dictadura cubana por 1.300 millones de dólares. Quiere decir que, aunque el supuesto éxito, dice la nota de Cuba, de la deuda que Cuba tiene de 72 millones de euros al Fondo de Inversión CFR, fue parcial. La prensa oficial se ha empeñado en presentarlo como una victoria rotunda del régimen que contrasta con el fracaso de otros países enfrentándose a la justicia del Tribunal de Londres. Dice que el diario Cuba Debate exponía el resultado de un juicio similar realizado en Argentina que no corrió con la misma suerte que la isla, que está obligada a Argentina a pagar 1.330 millones de euros a sus acreedores. Esto es interesante. Esto es interesante cómo tenemos que darnos cuenta todos aquí el papel de Cuba, hasta dónde llega la dictadura cubana en este marco de la geopolítica de las élites mundiales. Yo venía analizando esto y lo he analizado hace mucho rato. Ustedes saben, los amigos que me siguen en mi canal, saben que yo he analizado y dije esto de Londres. Fíjense, la corte, la jueza que llevaba el caso de Cuba ante los tribunales, ella dice que la deuda cubana es culpa del Banco Nacional. El Banco Nacional cubano tiene que pagarla. Interesante, pero excluye de las sanciones la jueza ¿a quién? Excluye a la dictadura, al gobierno cubano. Cuando tú y yo sabemos, que lo hemos explicado en otras ocasiones, que no hay separación ninguna entre el Estado cubano como Estado y ninguna institución menos el Banco Nacional de Cuba. Cuando esta deuda, este préstamo se da al Banco Nacional de Cuba. Y yo he abordado que posteriormente, a raíz creo que Raúl Castro agarra el poder, le cambian la razón social al Banco Nacional de Cuba y lo ponen Banco Central de Cuba. A mí ese movimiento de nombre me cambia completamente. Banco Central de Cuba. Primeramente, el Banco Cubano no es autónomo, así le hayan cambiado el nombre a Banco Central de Cuba. ¿Por qué? Porque el Banco Central Cubano está supeditado ¿a quién? No ni al gobierno, primeramente al Partido Comunista Cubano y posteriormente a la dictadura cubana, a la estructura de Estado y de gobierno cubano. ¿Quién firma la deuda? El préstamo. ¿Quién lo da? ¿Quién firma para acceder a ese préstamo por el Consejo de Ministros en aquella época? Bueno, el difunto Fidel Castro. Porque en Cuba no se mueve nada sin que los Castro tengan conocimiento de esto. Entonces, el fallo que da la jueza, para mí, muy desafortunado, excluye al Estado cubano. De todas maneras, el Estado cubano dice que él va a pelear la deuda porque esa deuda ahora la tiene que asumir el Banco Nacional de Cuba. Pero queda el Estado excluido, no hay ninguna sanción a las propiedades que tenga el Estado cubano o a sus cuentas que tenga el Estado cubano en el exterior. ¿Por qué? Porque ahora la dictadura se quedó libre de las sanciones por parte del fallo de la Corte. Yo digo, bueno, esto fue una llamada del más allá, una llamada de la corona, una llamada de la oficina del primer ministro, porque yo siempre le digo a los cubanos que hay que mirar más allá de las noticias, hay que mirar más allá de muchas cosas. Son los movimientos geopolíticos, los movimientos alrededor de Cuba, de los intereses cubanos. Bueno, yo lo he abordado en otras ocasiones, que Inglaterra tiene, empresarios ingleses, tienen propiedades en Cuba, donde ahora mismo, ante la nueva ley de expropiación en Cuba, esta nueva ley, que para quien tenga una finca, grandes extensiones de tierra, que afecte para construir algo del Estado y carretera, déjenme decirle que en Bahía Honda, en estos momentos ya, la dictadura cubana está expropiando tierras para hacer campos de golf de propiedad de los ingleses.
van a hacer shopping center, van a hacer casas de retiro para los norteamericanos, canadienses, europeos, que quieran retirarse en Cuba y que quieran venir en el tiempo de frío, quieran ir a la isla de Cuba a jugar golf tranquilamente, y todo esto va a pasar. Entonces, en los acuerdos que la dictadura, me imagino, y nosotros nos adelantamos, perdón que diga así, que nos adelantamos nuevamente, abordamos un grupo de amigos en el canal que habíamos dicho que esto tranquilo, que Cuba va a negociar con ahora esta deuda con los empresarios. Y van a empezar aquí a vender la isla, porque ya la están vendiendo. Canadá, la compañía Blood Diamond de turismo, un conglomerado de turismo y de alimento, es la dueña de Cayo Largo del Sur. ¿Por qué? Porque Cuba no puede operar, tiene una deuda con Blood Diamond y le da Cayo Largo del Sur y algunos polos turísticos del norte de la costa cubana, de los cayos estos adyacentes a Cuba, que están conectados con la isla principal a través de los pedraplenes. Esta gente van a operar sus compañías por 20 años. Quiere decir que ahora la dictadura va a coger un impuesto o un dinero en acuerdo simplemente, y ellos van a operar por 20 años las islas de Cuba. Y así va a pasar con muchas compañías. Las Cherries que extraen petróleo en Cuba. Cuba la deuda, millones de dólares. ¿Y qué hizo Cuba? Bueno, Cuba le da el cobalto, para que explote el cobalto, para que se venda ¿dónde? En el mercado norteamericano o en el mercado donde hace falta. ¿Para qué? Lo hemos hablado, para la construcción, para la elaboración de carros, de baterías, y porque el cobalto ahora tiene un buen precio en el mercado mundial. Y Cuba también tiene las reservas más grandes, níquel más cobalto. El níquel es importantísimo. Entonces estamos viendo cómo increíblemente la dictadura sale ilesa y Argentina no puede salir ilesa. El gobierno argentino sí tiene que sentarse en el banquillo de los acusados. ¿Hasta dónde la complicidad del mundo? Y tú dices, caballero, de verdad que es increíble que a estas alturas los cubanos, 64 años después, no nos hemos dado cuenta el manejo del mundo alrededor de la dictadura cubana. Aquí hay élites financieras. Recuerden los propietarios de hoteles en Cuba, los negocios de hoteles europeos en Cuba, que fueron firmados por el difunto López Calleja como apoderado legal ante la Comunidad Europea, el Consejo de Negocios de Europa de hotelero. El general difunto, yerno de Raúl Castro, firmó el apoderado legal en una reunión con los consorcios de turismos en Europa. Señor, nosotros estamos tratando con una dictadura de Grandes Ligas. Estamos tratando con una dictadura de Grandes Ligas. Siempre lo he dicho, que nosotros no hemos estado preparados o no hay una estrategia para enfrentar realmente en la batalla diplomática y en la arena internacional a la dictadura cubana. No existe. ¿Por qué? Porque hay muchos grupos y hay mucho antagonismo en estos grupos. Y al final estos grupos que pretenden erigirse como los que luchan contra la dictadura cubana, entre estos grupos hay mucho antagonismo. Y este antagonismo no deja que realmente se desarrolle el triunfo, el trabajo para nosotros en la arena internacional poder derrotar a la dictadura cubana, que no ha quedado derrotada en la arena internacional. Y esto con las noticias que pasan y suceden en Cuba, que en el mundo, que tal vez a nosotros nos coge de sorpresa, a mí no me coge de sorpresa muchas de las cosas de Cuba. Señores, Cuba ha plantado testaferros en el mundo, alrededor del mundo. Cuba tiene testaferros en Europa, en Asia, tiene testaferros en los Estados Unidos, en América Central, en México, tiene testaferro en Sudamérica. En lo que es el sur de América, Cuba tiene testaferro. ¿Cómo tú vas a entender esta noticia que te voy a dar, cubano? Yo quiero que a ver si tú puedes digerir esto, cubano. Cuba firma un acuerdo con la empresa de Panamá para importar carnes, harinas y productos lácteos. ¡Wow! Tú dices, bueno, nosotros habíamos alertado ya que se estaba negociando una empresa panameña que quería hacer negocio con la dictadura cubana, pero esta empresa panameña, yo decía, ¿de quién será esta empresa? Pues bueno, la empresa Alimpes firmó un contrato, la empresa cubana Alimpes de exportación y importación de alimentos,
con el panameño grupo Belraiza, el cual traerá importantes beneficios para la isla, aseguró la agencia estatal Prensa Latina. La negociación tuvo lugar durante la 39 Feria Internacional de Comercio de Panamá, que va a traer la posibilidad del suministro que establece de mercancía a la isla, tales como harinas, levaduras, carnes, productos lácteos y isoderivados, así como materias primas en general. Y me voy a parar un momentico aquí, porque esto está interesante. La harina. La harina. ¿Quién tiene el contrato de importación de harina en Cuba? El hijo de Machado Ventura. Tiene un conglomerado, una empresa que es la importadora de alimentos en Cuba a través de Alimpec. El hijo, el llamado Machadito Ventura. Con esta firma, según citado medio, se acotarán los ciclos de reaprovisionamiento a la industria estatal y también a los nuevos actores económicos cubanos. La isla, por su parte, exportarán a esa nación centroamericana el medicamento homeopático Vidastox 30-CH, una terapia que complementaría en el tratamiento del cáncer a través de una carta de intención firmada por la empresa de laboratorio farmacéutico, la Biofan, y la panameña Corporación Come Mezcal S.A. El convenio fue establecido a través de un contrato de consignación mediante el cual el consignatario o distribuidor tiene la responsabilidad de gestionar y promover la venta de productos consignados, en tanto el consignador, ya sea el fabricante o el proveedor, asumirá el riesgo de la propiedad de los bienes hasta que sean vendidos. Ahora, el grupo panameño de alimentos, Belraiza, es una empresa panameña presente en diferentes sectores, entre los cuales incluye el turismo y la representación de empresas extranjeras, según destacaron los grupos de negocio. Pero ¿quién es esta empresa? Bueno, esta empresa es de cubanos radicados en Panamá. Qué interesante, ¿no? Esta empresa es de cubanos radicados en Panamá. ¡Wow! Un matrimonio de cubanos que abrió con dinero una distribuidora de alimentos o comercializadora de alimentos en Panamá. Dos matrimonios cubanos que eran profesionales, se fueron para Panamá y de la noche a la mañana abrieron una compañía y ahora esta compañía le vende alimento a Cuba. ¿Es verdad, señores? ¿Verdad que no nos vamos a creer todo el paquete que nos meten esta gente a nosotros? ¿De verdad, cubano? ¿De verdad que sí? Señores, Cuba ha preparado la dictadura para Panamá. Déjenme decirle a los oyentes y a muchos amigos, Panamá, de a finales de los 70, el Ministerio del Interior tomó Panamá con el MC, con la corporación CIME a través de Tony de la Guardia, el grupo del Ministerio del Interior, que fueron los primeros que elaboraron alimentos, fueron los primeros captadores de divisas en el país, el grupo MC. Estamos viendo aquí este movimiento, cómo ahora aparece esto. Y también les voy a decir, hay una empresa en Uruguay que está conectada con el Mercosur, que es una empresa cárnica cubana. Esta empresa cárnica cubana está hace años, desde los años 90, está establecida en Uruguay, Tauro S.A. Tauro tiene una oficina en el Mercosur de la compañía de la empresa cárnica Tauro S.A. con un representante cubano que es el encargado de comprar las carnes que venden en la shopping, las carnes que van, me imagino, a los grandes hoteles y a la casa de los pinchos, de los machuchones cubanos, esos grandes, los que mandan en Cuba. Nosotros no nos hemos dado cuenta de esto, señores, de cómo la dictadura tuvo una ventaja mucho más amplia que de los países socialistas. ¿Por qué? Porque algunos países socialistas se cerraron. Cuba nunca se cerró al mundo capitalista. Desde el año 72, 73, Cuba abre, la dictadura cubana abre. Y tengo que especificar, no Cuba, la dictadura cubana abre el Javi Bank. Fíjense que el Javi Bank en pleno Londres, un banco de inversión de la dictadura cubana.
que desde ahí se negocia o se negocia con diferentes inversionistas mundiales. Inversiones que algunas no pasan por Cuba. Y Cuba forma parte, y este banco forma parte, y cotiza y tiene acciones en la Bolsa de Londres, con una serie de empresas que no están en Cuba, que operan en África y operan en América Latina, y el préstamo, las inversiones sale por el Javiván, este banco de inversiones en Cuba. Sí, desde el año 72, cuando en Cuba nunca ha dejado de haber cola, cuando en Cuba estábamos en cola en Cuba, cuando había poca comida, cuando todo sigue racionado, ese pleno periodo de crisis, porque en Cuba no hemos dejado de estar en crisis. Yo me recuerdo cuando niño las necesidades que habían en esos años en Cuba. Y quiere decir que la dictadura comunista abre un banco de inversiones. La dictadura se adelanta al campo socialista. Después que la dictadura hace eso, la Unión Soviética también comienza a establecer testaferros en Londres. Hoy los tiene con Vladimir Putin, los testaferros de Putin en Londres. Una manzana, no sé cuántas cuadras le dicen los pequeños inversionistas rusos, que viven en los mejores lugares de Londres, en los lugares más exclusivos de Londres. Pero hemos visto cómo esta gente tomaron la idea de Cuba, igual que los Kim de Corea del Norte, con la oficina 38, 39, que es parte igual que el MC. Era copia y fiel de Cuba. ¿Para qué? Para obtener divisa fresca. Sí, porque el MC, el departamento MC de Tony de la Guardia del Ministerio del Interior cubano, vendían tabacos cubanos aquí. Venían oficiales del MC, se sentaban a negociar en pleno Miami con empresarios miamenses. ¿Cuántos negocios habrá de la dictadura realmente en el condado Miami-Dade? ¿Habrá? Yo tiro la pregunta al aire y la dejo ahí con un signo de interrogación. Tony de la Guardia comía, el coronel Tony de la Guardia comía en el Versailles. Nadie se daba cuenta cómo entraba Tony de la Guardia, con qué pasaporte entraba. Bueno, con pasaporte falso, que sabemos de la dictadura, puede ser de Panamá, puede ser de otro, de cualquier país del mundo. Miren, Panamá es un centro de operaciones de la inteligencia cubana. Hay una amiga que me dice que Cuba, la dictadura cubana, prepara un grupo de prostitutas sobre los años 90 y las manda a Panamá. Y de ahí brincaban a Colombia. ¿Por qué? Estamos hablando de años 80 y pico, principios de los 90, con vista a meterse con empresarios y tratar de, ¿qué? Tratar de obtener información y chantaje a empresarios latinoamericanos en Panamá. Y estas prostitutas estaban ubicadas en un hotel en Panamá, según me dice ella, que en el piso de arriba estaban ellas con la inteligencia cubana y en el piso de abajo estaba el FBI. Fíjense la dictadura cubana hasta dónde ha llegado y hasta dónde se le ha permitido a la dictadura cubana agarrar terreno en el ámbito internacional, en el ámbito de los negocios. Yo dije el otro día que la dictadura ha crecido porque tiene malos jugadores oponentes. No porque sean los más bárbaros, simplemente la dictadura cubana, el contrincante que tiene nosotros, la oposición, no ha jugado como debe de jugar. Porque la dictadura también ha creado y se ha metido adentro de la oposición y ha formado grupos, y dentro de esos grupos los mina, los que no ha formado, pero sí mete mucho antagonista, que trae fricciones con otro grupo. Y cuando tú ves la oposición cubana está dividida ante un régimen organizado que actúa como una mafia militar, que el oponente de al frente no han sabido ser buenos jugadores, que el oponente no tiene capitán. Porque además,
A mí, a ti nos pueden decir que Canel es el presidente, pero tú y yo sabemos que Canel no es el capitán de ese barco, no es el timonel de ese barco. ¿Por qué? No, es que no es un solo timonel el que hay en Cuba, dirigiendo el proceso cubano. Hay varios timoneles con diferentes funciones en diferentes departamentos. Y esto a la vez, informan y se subordinan al Partido Comunista y a los Castro, a la compañía, a la empresa Castro S.A. Toda la descendencia de los Castro, que tienen negocio dentro de Cuba y en diferentes países europeos y latinoamericanos. Mientras nosotros pensamos, y tú le dices a Díaz-Canel esa palabrota, ¿qué le dicen? Ellos tienen varias personas trabajando como poder ganar terreno y ganar terreno y ganar terreno, y han ganado un terreno que tú y yo no nos ponemos a imaginar hasta dónde es ese terreno que ha ganado la dictadura cubana. Entonces, como digo, la dictadura cubana no tiene oponentes fuertes para poder contrarrestarlos. Eso es lo que ha pasado. No porque sean tan bárbaros. Miren, la guapería. Quiero decir, porque he visto, yo hablé de los archivos del Ministerio del Interior. Faltan muchos más por salir. Recuerden que se han sacado archivos del Ministerio del Interior para muchos que andan por aquí y muchos que son en Cuba, que se hacen bárbaros en Cuba, partando con la seguridad del Estado, en casas de visita, hablando. Dentro de las prisiones cubanas, no todo el mundo es bárbaro. Cuidado con las pantallas, que te puede salir mal. Te puede salir mal tu target, tu defensa. En las prisiones cubanas, señores, entiéndanlo de una vez. Existe un departamento en la seguridad de la sección 21 de delitos contra la revolución del Estado. Le voy a decir de la CI, Contrainteligencia del Ministerio del Interior, que se llama el departamento el departamento secreto dentro de las prisiones cubanas, de operaciones secretas, que trabaja con presos cubanos. El trabajo operativo, el TOP, trabajo operativo secreto, el TOPS. Ese trabajo operativo secreto está destinado de un grupo de oficiales cubanos de la CI para trabajar con los presos. Y yo he visto, y van a salir videos de algunos que son bárbaros doblados y portándose bien. Y porque se portan bien le dan la salida de la prisión cubana. Y lo entiendo, porque no es fácil estar allá adentro. Porque yo sí conozco cómo es eso allá adentro. Yo sí vi Villa Marista, Cien y Aldabó, Valle Grande. No es fácil la comida que dan ahí. No es fácil el trato que te dan ahí y la presión y la tortura psicológica. Yo siempre digo, échense para acá. La guapería no tumba dictadura. Los guapos, los que va a la paz, yo que sí, no tumban dictadura. La dictadura lo tumban mujeres y hombres inteligentes. El mundo, busquen la historia, los grandes movimientos sociales que han derrumbado sistemas, no lo ha hecho un guapo. Guapo sí, guapo de mente para enfrentar un régimen y que no se van a echar para atrás. Porque si fuera por guapería, hacer, consorte, ya ustedes hubieran tumbado a la dictadura cubana. Déjense de pantalla, que muchos salen de la prisión porque se portaron como unas damiselas en la prisión cubana. Conmigo no hay cuento, conmigo no hay bárbaro, porque yo sí conozco a los bárbaros. Y he visto a los bárbaros cómo se doblan y salen en las pantallas que son bárbaros. Cuidado cubano, cuidados cubano. Cuidado a quién estamos haciendo héroes. Cuidado cubano, que eso es lo que quiere la dictadura cubana. Lo sigo y lo repito, las dictaduras no se tumban con guapería.
Las dictaduras se tumban con inteligencia, con estrategia. Y los guapos no tienen estrategia. Los guapos lo único que hacen es gritar, es robarle al otro cubano, es fajarse con el otro cubano, es asesinar a las mujeres que están asesinando en Cuba, es robarle a un cubano decente. Los guapos es lo que hacen en Cuba, porque cuando ven a la policía se portan tranquilos y cuando caen adentro del tanque, como se dice, son unas damiselas, una gran mayoría de estos guapos. Con Carlos Calvo no vengan a inventar. Acuérdense que yo vengo del sistema y veo cómo el sistema ha creado guapas y guapos y nos los venden como tipos duros o mujeres duras. Cuidado, yo sí los conozco bien y yo sí los muerdo bien. Cuidado, no te equivoques, cubano. El otro tópico que quiero tocar, si quieren llamar, pueden llamar al 833-752-1925, todo el que quiera hablar. El otro tópico fue la cumbre esta que prepara Obrador. La cumbre del trueque. Sí, el trueque. La cumbre para la inflación. Y yo cuando miro aquello, América Latina, de inflación, cuando tienen la mayoría de sus países una inflación altísima por la incapacidad de los gobernantes y estos gobiernos en América Latina, yo me quedo loco. Esta cumbre de López Obrador, que la van a hacer presenciar en mayo, si no mal no recuerdo qué cosa hay, es ganar un protagonismo y un liderazgo en América Latina para deshacerse de la OEA y deshacerse de los Estados Unidos y Canadá. Sí, ese López Obrador, que hay algunos amiguitos por ahí confundidos, que porque defienda a Trump, es muy amigo de Trump, López Obrador. López Obrador, déjenme decirle, cubanos que defienden a Trump, y hay que decirle a estos asesores de Trump en política exterior que tenga cuidado. Trump, ¿a dónde está enfilando sus cañones? López Obrador es un comunista. Porque te voy a decir algo a ti, cubano, que estás a favor que López Obrador está defendiendo a Trump. El amigo de mi enemigo no puede ser mi amigo. Porque la dictadura cubana es enemiga de millones de cubanos que hemos tenido que salir de Cuba. Porque el régimen cubano nos ha obligado por las condiciones de vida, por las condiciones políticas que se encuentra Cuba. Es inadmisible que tú, cubano, aceptes que López Obrador sea amigo de Trump y que Trump sea amigo de López Obrador. No te comas, cubano, porque estás defendiendo a un comunista. Y recuerda el lema que decían nuestros abuelitos, esos hombres con conducta y con una seriedad. Y como decía Maceo, como decía Martí, el amigo de mi enemigo no puede ser mi amigo. Hablen en la campaña de Trump y díganle que se deslinde de López Obrador. Porque, señores, miren los amigos de López Obrador quiénes son. Vladimir Putin, Díaz-Canel, Maduro, Daniel Ortega. ¿De veras? ¿De veras, cubano? ¿De veras, cubano? ¿Hasta dónde la incapacidad de nosotros los cubanos? De poder pensar, de poder tener luz larga. Ustedes saben que yo tengo mi gallo. Y mi gallo, no, con el mayor respeto que tiene el presidente, este señor, el presidente Trump. Mi gallo es otro y ustedes saben dónde está. Que por ese voy completo. Pero por favor, amigo, ¿qué es esto? 11 países de la comunidad de estados latinoamericanos, la CELAC, entre ellos Cuba. La CELAC, que está dirigida por el nieto del comunista Lázaro Cárdenas. El comunismo trotskista está avanzando en Cuba a través del Foro de Puebla, que es el que está llevando la voz cantante, porque no se han dado cuenta que el Foro de Puebla quiere desplazar al Foro de Sao Paulo, que es lo mismo, pero quieren darle un tinte democrático, de gobiernos democráticos. Mentira, eso no va con nosotros, cubanos. Acordaron el miércoles crear una alianza para enfrentar de manera conjunta la inflación. En esa reunión, más reuniones y más reuniones, ¿no? En que le cuesta al contribuyente de cada país. En esa reunión virtual convocada por el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador, el mandatario cubano Miguel Díaz-Canel hizo varias propuestas que calificó acciones prácticas de gran impacto, que incluyen recurrir al trueque,
Eso que hacemos en Cuba, yo tengo esto, tú me das esto, tu negocio de la caja. Tú ves que es que así, yo me acuerdo de niño, mi abuelita llevaba leche condensada para los campos y el guajiro le daba vianda. Los trueques, eso es el siglo pasado y antepasado. El trueque, Cuba quiere regresar. Cuba quiere regresar. América Latina, lo que ha regresado Cuba, al retroceso que hemos tenido como sociedad los cubanos, como país los cubanos, a los años de antes de Cristo y después de Cristo. El trueque, increíble. Hizo varias propuestas, calificó acciones prácticas de gran impacto que incluyen recurrir al trueque y poner a disposición de sus socios unos 1000 médicos cubanos. ¡Wow! ¿Esto es sorpresa? No es sorpresa. ¿Por qué, Carlos? ¿Para dónde van 1000 médicos más? ¿Para Colombia? La próxima presa Colombia. México más médicos. Y yo pregunto, Canel, te pregunto, Canel, sin vergüenza, le pregunto al pueblo cubano, ¿quiénes están de médicos en Cuba? ¿A los estudiantes de 5º año? Los estudiantes de 5º año están actuando en Cuba porque todo el mundo quiere graduarse de médico para alargarse para una misión. ¿Y qué le están dejando al pueblo cubano? Estos socialistas que piden médicos cubanos, que aceptan a los médicos cubanos, están dejando al pueblo cubano de a pie sin médico de calidad. No hay especialistas en Cuba. Muchos especialistas están en México, en Venezuela. Y algunos que se han ido. Hay que esperar más de 6 meses para ver un especialista en el país. Porque no existe, hay pocos. El sistema de salud cubano está quebrado, está obsoleto. No sirve el sistema de salud cubano, no sirven los hospitales, no sirve la atención médica en Cuba. No hay medicamentos en ese país. Yo lo dije ayer que mi tía falleció en Santiago, ayer. De 5 de la mañana que falleció de ayer hasta las 6 de la tarde, el cuerpo no lo habían ido a recoger. A ver, y desmiénteme, Canel. Santiagueros, a mi tía que vive cerca, le pertenecía donde está su esposo, o en tumbas colectivas, porque en Cuba también no tenemos ni tumbas familiares. Son pocas la gente, no hay cultura de eso. Porque no respetan a los muertos. No pudo enterrarse en Santa Efigenia, porque está Fidel Castro enterrado ahí. Ahora el cubano de a pie no puede enterrarse en Santa Efigenia. Pero cuando estaban los próceres de la independencia sí podían los cubanos. Pero está el dueño de Cuba enterrado ahí, según en esa piedra, y no pueden ir los cubanos comunes. Ese es el pueblo. Ese es el gobierno del pueblo y para el pueblo. ¿De veras, amigos míos? ¿Qué es esto? ¿Qué país tenemos? ¿Qué país le estamos dejando a las futuras generaciones? ¿Qué país nos dejaron nuestros padres a mi generación? ¿Qué país le están dejando mis abuelos? ¿Qué país le estamos dejando nosotros a nuestros nietos, a nuestros hijos en Cuba? Ese es el país que quiere ser referente en América Latina de cambio. Ese es el país que está mandando 1000 médicos cuando en su país no hay médico. Oscuridad de la casa y el candil de la calle. De veras, hoy los médicos cubanos están perdiendo la sensibilidad. Están faltando al protocolo, al pacto de médicos, porque todo el mundo quiere alargarse a una misión, porque se ha vuelto la medicina cubana en una manera mercantil. Porque el sistema, la dictadura los utiliza y tú también se utilizas. Y en Cuba se está practicando una medicina privada con personas que viven en el extranjero, que se están operando la vesícula, que se están operando hernia, que se están operando sacándose la muela, los dientes, porque llevan dinero de aquí. Y están por encima del cubano que vive en Cuba, que se quedó en Cuba. El comunista, el mismo comunista que no tiene zapatos, no tiene calzoncillos, no tiene dientes, no tiene comida, está desvergonzado, ha perdido la vergüenza. Viene el de Miami y se atiende porque le da unos cuantos dólares al médico cubano. O si no, el guajiro que tiene vianda, que tiene puerco y le da al médico y pasa por encima porque el médico es un muerto de hambre en ese país que gana 20, 30 dólares nada más, el médico cubano, y eso no lo ve el mundo. Eso no es capaz de verlo López Obrador y toda esta izquierda fascista. No es capaz de verla. Yo pregunto, les pregunto a todos, de verdad, 1000 médicos, y nadie se ha puesto a pensar qué calidad tienen estos médicos. ¿Cómo Cuba puede producir médicos de esta manera? Ha perdido la seriedad
dentro de Cuba la carrera de medicina. Ya esos médicos que cuando yo era niño existían, que estudiaron con los profesores del pasado, ya no existen en Cuba. Me disculpan algunos médicos cubanos, tengo familia médico, pero no tienen la capacidad de poder competir con los médicos que estudian en otros países, en universidades, como en Estados Unidos, en Canadá, en Europa, en la misma América Latina. Porque hay un atraso total en tecnología de la medicina, en información de los médicos cubanos, que están curando los problemas, curando lo que es de una manera espantosa, lo que ha pasado en nuestra patria Cuba. De una manera espantosa. ¿Qué hizo la ONU? Porque todo esto viene con la ONU. Parece que estos países de la inflación no se han dado cuenta. Un informe de la ONU señala que los cubanos de 14 a 60 años sufren malnutrición. Yo lo había dicho, los cubanos hay muchos cubanos gordos porque comen mucha harina. Pero el cubano está malnutrido. No tiene una dieta balanceada, fitonutrientes, minerales y vitaminas que están en algunos alimentos en el mundo y nosotros no lo tenemos. El Programa Mundial para Alimentos lamenta la diversidad dietética. En Cuba dice que es limitada la dieta y se ve en el peso del cubano, se ve en la estatura del cubano, se ve el cubano cómo ha perdido peso, porque como dijo nuestro ingeniero amigo Carlos de Cuba, nosotros hemos vivido, a la ONU, déjeme decirle, a las Naciones Unidas, que hemos vivido 64 años en una economía de guerra. En una economía de guerra, sí. Los cubanos hemos vivido en una economía de guerra, por eso que no nos asusta las colas, no nos asusta nada. Permite un momentito. Vamos a break, por favor. Amigos, regresando, gracias. Recuerden, si quieren llamar, rapidito, 833-752-1925 o sintonice, si anda en su carro, la 97.3 HD2 FM. Ahí vamos a estar. Estamos hablando que, bueno, según el reporte de las Naciones Unidas, la dieta del hogar cubano es promedio, es pobre en micronutrientes, lo que habíamos dicho nosotros y hemos dicho, y no suficiente, sano, diversa, debido a la limitada, inestable disponibilidad de los alimentos nutritivos, factores socioeconómicos y malos hábitos alimentarios. Así de contundente se muestra el Programa Mundial de Alimentos perteneciente a las Naciones Unidas en el mundo, que vela por la situación de la hambruna en el mundo. El documento evalúa la situación actual del país, resume las ayudas que ha enviado. Fíjense, cubanos, escuchen esto, que ha enviado y repasa los desafíos a los que se enfrenta la isla por la crisis nacional e internacional, así como las decisiones de política que supervisa, como la tarea de ordenamiento aún no ha logrado los resultados deseados, según el parte del programa de alimentación. La valoración del PMA hace de la dieta cubana es difícilmente empeorable, sobre todo si se tiene en cuenta que el país subsidia o garantiza algunos alimentos. Precisamente la colaboración de la organización dice: la diversidad dietética es limitada y no se cumplen las recomendaciones nutricionales para todos los grupos de edad. Destaca el informe, por ejemplo, en concreto. El suministro de alimentos racionados para el grupo de la población cuya edad oscila entre 14 y 60 años solo cubre el 36% de la ingesta de energía, el 24% de las recomendaciones diarias de proteína
y el 18% de la grasa, dice el citado artículo en un estudio oficial. El organismo expone que las consecuencias de malnutrición sobre el sobrepeso, lo que estábamos hablando, y la obesidad precisamente por la deficiencia de macronutrientes. Lo que dije, en Cuba falta el balance, fitonutrientes, minerales y vitaminas. Según el informe, esto supone una preocupación creciente para las autoridades sanitarias, a pesar del cual se sigue privilegiando la elaboración de alimentos muy azucarados y salados. Nos están matando. Alimentos con mucha sal y mucha azúcar, porque además no hay otras cosas y tienen que embarajarle los sabores con estos alimentos, azúcar y la sal, que no hay ni sal en el país. También se pone el acento en la desigualdad que genera el acceso a la divisa. Me paro aquí. Lo hemos abordado. El departamento, la Oficina Nacional de Estadística de Cuba, tiene en su oficina, que la manda a la presidencia y al Partido Comunista, la cifra de crecimiento de la extrema pobreza en Cuba y las desigualdades a la hora del cubano comer. Dentro de la pobreza, de la extrema pobreza, los índices aumentando, está que todos no tienen acceso a la divisa. Es la gran mayoría del cubano, que no tienen acceso a agua potable y alcantarilla, que no tienen acceso a la buena alimentación. Hay personas en Cuba, porque en Cuba existe un problema, el problema de la demografía cubana. Los traslados, los movimientos migratorios dentro de Cuba hacen un problema real a la dictadura cubana. Y a la falta de alimento, de poder alimentar bien a todo un pueblo. Imagínense cuando a una ciudad como La Habana le llegan miles y miles de personas de otra provincia. Ahora mismo yo tengo la noticia que en Holguín, de Holguín se han ido mucha gente, están en Guanabacoa. Pero mucha de esta gente que están comprando casas, a los cubanos que se están yendo, pero algunos llegan ahí y no tienen libreta, no tienen cómo buscar la comida más o menos. El índice de pobreza en el país es alarmante. Dicho por este mismo estudio del Programa de Alimentos de las Naciones Unidas, que dice que pone acento a que hay no todos tienen acceso a la divisa, señor cubano. Recuerde, cuando tú mandas mucho dinero para Cuba, hay miles de millones de cubanos que no tienen acceso. Dice, los que no reciben remesas son quienes más sufren la malnutrición. Qué bueno que lo reconocieron, que en Cuba existe desigualdad, en lo que ellos se jactan del mundo capitalista, en propaganda. Hoy el programa de alimentos, que al fin se puso del lado correcto, hizo un parte serio, que nunca lo han hecho, por primera vez tienen que aceptarlo, cómo debe estar la situación que ellos han visto dentro de Cuba, que aceptan que en Cuba las personas de 14 a 60 años están muy mal nutridos. Y cuidado, si se extiende para los viejitos, por favor, vaya a hacerle los estudios con los viejitos, aquello es peor, aquello es desastroso completamente. Menos mal que ustedes acertaron esto. El salario mínimo mensual es insuficiente para cubrir los requerimientos nutricionales recomendados para la población cubana de 2.300 calorías. Añade el documento, los trabajadores estatales jubilados están entre los mayores afectados. Aquí está. Me adelanté. Los viejitos, los jubilados, tienen un problema, que no pueden producir igual, no tienen la misma energía. ¿Y cómo comen esos viejitos? Que no comen 3 comidas dignas al día. Porque a esto vamos a ponerle, a juntarle la corrupción en Cuba. Sí, la corrupción, porque todo el mundo está para sobrevivir. Todo el mundo, el que trabaja con la comida, para darle comida en los comederos, los viejitos se la roba. Se roba el aceite, se roba el pollo, lo poco que entra, se lo roba. Porque quiere comer y el viejito que se joda. No es culpa del que roba, tiene una parte de la culpabilidad. Es culpa del sistema, que quiere acaparar todo el problema. Señor, en Cuba va a seguir. Y ellos, en este desmonte de la economía cubana, que están jugando a lo privado, déjenme decirle
que van a quedar mucha gente, pero millones de cubanos ya están desprotegidos completamente por el régimen cubano. Esto va a aumentar en la medida que florezcan los negocios privados en Cuba, va a aumentar la pobreza por la incapacidad del régimen cubano de hacer una política fiscal y verdaderamente para evitar la pobreza, porque tú tienes que mejorar el mercado laboral cubano. ¿Cómo se mejora? Creando empresas, pero empresas privadas que generen empleo. Hoy la iniciativa privada en Cuba está ganándole en generación de empleo a la dictadura cubana, al gobierno cubano. Muchos profesionales, estamos hablando del 30%, el 40% de los profesionales cubanos se están yendo a entidades privadas. No importa cómo estén, simplemente no pueden resolver mientras estén trabajando para el gobierno cubano, para la estructura gubernamental de la dictadura cubana. Se están yendo para la iniciativa privada, pero ojo con esto, lo hemos dicho. Para tú mejorar el mercado laboral, tienes que crear leyes y nuevas leyes laborales. Porque entonces el problema va a ser más grande. Y que el gobierno y el partido no meta la mano ni el sindicato en los nuevos negocios. El que quiera afiliarse a la política de afiliación a los sindicatos en los negocios privados es obligado. Esto es que los sindicatos cubanos que deberían de estar velando ante los trabajadores del gobierno, como los del turismo y otras ramas más, que el gobierno es el rector que explota a sus trabajadores, como el sector de la salud, la central de trabajadores cubanos guarda un silencio cómplice ante la política laboral cubana y los bajos salarios y el sistema de esclavitud que utilizan para el trabajador cubano. El desafío es grande que tienen esta dictadura. Según dice el parte que la tarea de ordenamiento, que también elimina una parte de los subsidios alimentarios persistentes, se lleva buena parte de la culpa a la escasez de comida. Claro, tú no puedes hacer una política de quitarle el subsidio a la población cubana porque estás abriendo o estás haciendo un reordenamiento cuando el 98% del cubano es pobre, cuando tú tienes que importar el 80% de los alimentos, porque el cubano carece de poder monetario para poder comprar comida en la shopping que tú vendes la comida buena o simplemente lo que vendes ahí. Tú estás embarcado como gobierno. Esta política que ustedes han hecho, estas improvisaciones que empezó Murillo y sigue Gil, está trayendo como consecuencia la pobreza más en el país. Porque no saben lo que están haciendo. No saben lo que van a hacer. Y están fastidiando a millones de cubanos que no tienen acceso a los alimentos. Señores, un país, un gobierno no puede importar el 80% de los alimentos. El éxito vietnamita, de los comunistas vietnamitas, escuchen, estudienlo por lo menos esos comunistas. El Estado se quitó el 70% de la responsabilidad y se la dio a la iniciativa privada, creó una iniciativa privada, invirtió en la iniciativa privada, se crean bancos de créditos para ayudar al que comienza con un negocio. Se comienza a hacer así. Y ellos se retiran al 30% en sectores estratégicos, como dicen ellos, o como se dice. Y el 70% la tiene la iniciativa privada. El éxito de Vietnam de sacar a millones de vietnamitas de la pobreza, igual que China, ¿qué fue? Increíble que estemos tomando a los comunistas como ejemplo, ¿no? Fue que se quita el Estado la responsabilidad de mantener a todo un pueblo. Y se abren al capital, se abren a la economía abierta. Es lo que da resultado. Dice esta gente que la culpa es la escasez de comida. Claro, no hay comida. Y un país que se puede sembrar. Dice, a juicio, el programa de PMA, a juicio de la PMA, el programa de alimentos de las Naciones Unidas, contribuyó a impulsar una inflación por encima de lo previsto. Fíjense, toda esta política de ordenamiento empresarial en Cuba por culpa de la dictadura cubana tuvo un aumento de un 40% desde octubre del 21 a octubre del 22.
y actualmente supera el 44% en el sector de la alimentación, es mayor al 70% y supuso mayor vulnerabilidad al pueblo cubano. Más vulnerable el pueblo cubano. Quiere decir que el 70% de la inflación en Cuba, que la ha vuelto más vulnerable, ¿es culpa de quién? ¿De la dictadura? ¿Del Consejo de Ministros? Deberían de renunciar. ¿Cómo la Asamblea Nacional, el pueblo cubano, no piden en fast track la renuncia de la dictadura cubana? 70% de la inflación en los alimentos cubanos para el cubano. Esto aumenta la pobreza, señores míos, por culpa de esa política que ustedes han hecho en el país. Como resultado, el país ha experimentado una escasez de alimentos, incluidos los principales cereales, harina, trigo, arroz y maíz, frijoles, verduras, productos lácteos y carne. Estamos jodidos los cubanos, porque lo único que el régimen tiene capacidad para comprar es pollo. Si hacemos, y yo lo había dicho no hace mucho en el canal, todos los productos que han faltado, estoy en la radio, los productos que han faltado en Cuba de la canasta básica, y mencionamos frijoles, arroz y todo, no existe en Cuba. Carne no existe en Cuba, huevo no existe en Cuba. Y lo único que pueden comprar ellos es pollo, a precio de ganga. A precio de ganga en los Estados Unidos de América. Fíjense qué fastidiado está. Oye, mucha comida que entra en Cuba, lo está diciendo el Programa para la Alimentación de las Naciones Unidas. Mucho alimento que ha entrado en Cuba ha sido subsidiado por las Naciones Unidas. Y lo habíamos abordado también con anterioridad. Nosotros, los contribuyentes norteamericanos, estamos sirviendo con nuestros aportes fiscales, a través de nuestros taxes, nuestros impuestos, a mantener a países que tienen gobiernos incapaces de traerle bienestar a su pueblo en lo social. Somos nosotros, el barco de la India que entró, porque estos mentirosos no dicen la verdad, lleno de arroz a Camagüey. Fue un barco, comprado por las Naciones Unidas, por el Programa Mundial de Alimentos. La comida que está entrando en Cuba es por el Programa Mundial de Alimentos. Quiere decir que el régimen tiene y está con la incapacidad de dinero financiera para poder suplir o poder corresponder al ciudadano cubano con la canasta básica cubana. El régimen está quebrado, pero quebrado para el pueblo, no para ellos. Y en estos problemas que tienen ahora, hay un ganador y hay un perdedor. Hay millones de cubanos perdiendo y un grupito ganando, como la empresa panameña que va a distribuir alimentos en Cuba. Pero ¿cómo y de dónde sale ese dinero? Porque el dinero cubano no tiene valor, no es intercambiable en dólares, porque la economía cubana no tiene el peso para intercambiar el dinero en el mercado mundial. ¿Dónde? Ese producto de esta empresa de cubanos en Panamá lo va a poner en la shopping para que tú, que vives en el exterior, le mande el dinero a tu familia para que la familia compre en la shopping de una empresa de unos cubanos en Panamá. El juego es perfecto. El juego de la dictadura cubana es perfecto. Donde tú y yo y millones de cubanos hemos perdido. Y ha ganado un grupo de especuladores que se encuentran en la cúpula gobernante cubana. Es la verdad, aunque a ti y a mí no nos guste. Amigo, este fue el análisis que hicimos. Le quiero dar las gracias. No sé, nadie llamó él, ¿no? Bueno, para la próxima. Amigos, gracias a todos ustedes por la sintonía, los que estén por YouTube, por Facebook. Gracias a todos ustedes de verdad. Y nos vemos la próxima semana en otros puntos más, en otros tópicos que queremos analizar de la realidad norteamericana, de la realidad de Cuba, de la realidad mundial. Porque tenemos que seguir los acontecimientos, las noticias se están moviendo muy rápido y yo siento que la política interna norteamericana no está bien. Vamos a ver qué pasa con todo lo que está pasando aquí y esto puede ser muy perjudicial para la estabilidad norteamericana. Recuerden que siempre digo
que los grandes imperios se cayeron por dentro, no se cayeron por guerra foránea ni por enemigos foráneos, sino los enemigos internos. Ojo con esto. Y puede ser, se cayó el imperio otomano, se cayó el imperio ruso, se va a caer el imperio norteamericano. Ojo con esto. Norteamericanos, cubanos, no cubanos, gracias. Gracias a Tu Fiesta Radio. Recuerde sintonizar la 97.3 HD2 y por su canal de Facebook y por su canal de YouTube. Dios me lo bendiga a todos ustedes y gracias. Nos vemos la próxima semana aquí en Tu Fiesta Radio.